Muy buenos días, mi nombre es Juan David Zambrano, soy estudiante de la Universidad de la Amazonía del programa de Química y hoy vengo a hablar acerca de las reacciones libres de disolvente. La concientización ambiental está creciendo bastante entre la población y las normativas legales en cuanto a contaminación son cada vez más rígidas, por lo cual se están desarrollando novedosas y nuevas técnicas como alternativa a la química tradicional. A estos métodos se les denomina métodos no convencionales y entran dentro de lo que se conoce como... Uno de los principios fundamentales de la química verde es la eliminación de disolventes tóxicos o contaminantes ambientalmente. Esto se hace mediante diferentes mecanismos, como pueden ser la no utilización del disolvente, utilizar agua como disolvente, utilizar fluidos supercríticos o líquidos iónicos. Y en este apartado vamos a estudiar a profundidad de qué manera puede beneficiar a la química no utilizar disolventes dentro de las reacciones. Y vamos a ver bastantes ejemplos de ello. Dos de los autores más importantes que se pueden encontrar en mucha bibliografía acerca de este tema son Keijer Kansten del Ministerio del Interior de Berlín y H.F. Link de la Universidad de Berlín. Ellos describieron que la trituración de dos reactivos puros produce una reacción entre ellos, que se puede apreciar por la producción de gas o el cambio de color. En esta gráfica que se puede observar aquí se ve el aumento exponencial que ha tenido la investigación de este tipo de técnicas de reacciones sin disolvente por diferentes factores que se van a explicar más adelante. El uso de un disolvente produce una mejor interacción de los reactivos en disolución homogénea, facilita su agitación. Esto quiere decir que de alguna manera al poder agitarlo, como todos sabemos, los choques efectivos la probabilidad de choques efectivos se hace mayor. Las variaciones de temperatura son más uniformes. El cambio en el disolvente puede aumentar o reducir drásticamente el tiempo de reacción. Esto también más o menos todos tenemos conocimiento de ello. Dependiendo de la reacción que uno quiere obtener, pues uno utiliza X o Y disolvente para favorecer un producto u otro. También se puede cambiar el curso de la reacción y por lo tanto el disolvente está asociado con la reacción en que se utiliza por interacciones con reactivos, productos, estados de transición u otras especies que intervengan en el proceso. Las interacciones del disolvente con las especies que participan en una reacción se debe a los factores electrostáticos y estéricos y conformacionales y muchos otros. Prácticamente cualquier líquido puede actuar como un disolvente. El disolvente, como lo expliqué antes, se elige en función de las propiedades físicas y químicas de los reactivos y los productos que yo quiero obtener. Y resulta que las restricciones en el uso de disolventes es cada vez mayor. Los VOCs, que son los disolventes orgánicos volátiles, producen demasiada contaminación atmosférica. El DMSO y el DMF, que son disolventes líquidos que se utilizan bastante en muchas reacciones, producen contaminación acuosa. Actualmente los disolventes más utilizados son los alcoholes, los ésteres, los éteres, el agua, los fluidos supercríticos, medios fluorosos o líquidos iónicos. Los beneficios de las reacciones fuera de disolvente es que reactivos a alta concentración tienen una muy buena cinética de reacción, o sea, la velocidad de reacción va a ser bastante amplia. Y el aumento de la cantidad de producto obtenido de un volumen de reactor dado, o sea, aumenta la productividad de la reacción. El inconveniente más grande que tienen este tipo de reacciones es que hay mucha limitación en la transferencia de masa, ya que de alguna manera los disolventes convencionales, al aumentar la probabilidad de los choques efectivos y la probabilidad del transporte electrónico, nos dan mucha más facilidad de transferencia electrónica y de masa. Bien, los métodos más utilizados para estas reacciones sin disolvente pues son básicamente dos,
que son la mezcla de los reactivos, que pueden ser sólido-líquido, líquido-líquido, sólido-sólido, y la absorción de los reactivos en un soporte poroso, que por lo general es un compuesto inorgánico y que, pues, como todos sabemos, actúa como catalizador. Cualquiera de estos métodos puede estar beneficiado o se puede favorecer gracias a agitación, trituración, sonicación o termólisis con microondas. Algunos de los ejemplos más comunes que podemos encontrar en esta rama de la química son, como se puede ver aquí, la síntesis de la urea hecha por Wöhler en 1828 a partir del cianato de amonio y calor, pues sintetizó la urea. La destilación pirolítica de sales cálcicas o báricas de ácidos carboxílicos para preparar cetonas, como vemos aquí en la reacción, y algunas reacciones de Friedel-Crafts o de Frias. Bien, aquí vamos a estudiar ya más a profundidad las reacciones, pues, más específicas. Para las reacciones sólido-líquido, aquí podemos ver un ejemplo de una alquilación de derivados de purina y de pirimidina utilizando catalizadores de transferencia de fases sólido y líquidos fuera de disolventes. Los antecedentes en esta alquilación de especies desproteinadas en el NH se dan utilizando fluoruro de potasio en alumina o fluoruro de tetrabutilamonio como base y catálisis por transferencia de fase líquido-líquido. La ventaja de este método que se ve aquí sobre otros métodos es que da mejores rendimientos, tiempos de reacción más cortos, pequeñas cantidades de catalizador y un procesado bastante sencillo. Aquí básicamente la base que se utiliza para la reacción, o lo más importante, las condiciones más importantes, son la presencia del hidróxido de potasio y el calor, que en estas reacciones sin disolvente es uno de los factores más utilizados. Bien, en esta parte podemos ver cómo se utilizan las enzimas en este tipo de reacciones. Aquí más específicamente el ejemplo que mostramos es la preparación de 6,0-acilglucopiranósidos catalizada por enzimas, en este caso la lipasa inmovilizada. Aquí, pues, como podemos ver, la lipasa inmovilizada nos funciona como catalizador de esta reacción, que es entre un éter y un ácido carboxílico para la preparación, pues, del compuesto que les hablaba anteriormente. El acoplamiento directo del ácido graso y el azúcar nos muestra bajos rendimientos y escasa pureza en la química convencional, o sea, sin tener en cuenta este tipo de mecanismo. En esta síntesis que aplican protecciones y desprotecciones no son económicamente rentables para nada. En este apartado estudiamos más a profundidad las reacciones líquido-líquido con un soporte poroso. El ejemplo que utilizamos aquí fue la alquilación de 2,4 pentanodiona catalizada por hidrotalcita, que, pues, es el soporte poroso y actúa como catalizador. Y, pues, como se puede ver, la reacción aquí es a partir del anhídrido de ácido y propano con el catalizador, la hidrotalcita, calor y 24 horas nos da el compuesto que necesitamos con un 87% de pureza. La formación de enlaces carbono-carbono por alquilación de enolatos causa bastantes problemas. Puede producir una alquilación del oxígeno o una dialquilación, y los intentos para minimizarlo sería utilizar enolatos organometálicos de talio o catálisis de transferencia de fase con sales de tetrabutilamonio. Bien, aquí ya se puede ver las reacciones, otro ejemplo de reacciones líquido-líquido con soporte poroso, que es utilizando el mismo anhídrido de ácido o el enolato, si no estoy mal, con hidrotalcita, el mismo catalizador, y un halogenuro de alquilo. Los resultados es que el proceso no es aplicable para haluros secundarios ni de cadena larga. Los bromuros reaccionan peor que los ioduros. Se elimina la alquilación del oxígeno solo en un 2% de los casos, y la dialquilación es significativa solo cuando se utiliza el yoduro de alquilo. Las reacciones sobre la superficie de un sólido son bastante similares a las anteriores. El sólido actúa básicamente como catalizador, y bueno, aquí en este caso, pues,
podemos ver la reacción mecanoquímica de alta eficacia de compuestos de 1,3 dicarbonílicos y chalconas a chalconas catalizadas por carbonato de potasio. Bien, aquí lo que podemos ver pues es la adición Michael de 1,3 dicarboninos a cetonas no saturadas. En los métodos clásicos se utilizan catálisis con bases bastante fuertes y los inconvenientes que presenta es que pueden haber reacciones secundarias, transportaciones, doble adición, autocondensación, retro-Michael, etc., que disminuyen bastante los rendimientos y dificultan la purificación. Las bases más débiles, como la piridina, las aminas terciarias o los hidróxidos de amonio cuaternarios, muestran mejores resultados. Bien, aquí pues es básicamente otro ejemplo, es como más información acerca del ejemplo anterior, en donde habla que en disolventes orgánicos, en agua como surfantes y en condiciones de catálisis con transferencia de fase, se presentan varias mejoras, como que se minimiza el efecto retro-Michael y otras reacciones secundarias. Y una desventaja que puede presentar este método es que hay el tiempo de reacción es bastante largo y el aislamiento puede ser bastante tedioso. Para las reacciones sólido-líquido sobre un soporte poroso, me pareció interesante el ejemplo de la síntesis de oximas en fase sólida, ya que utilizan uno de los métodos anteriormente mencionados que mejoran este tipo de reacciones, que es la trituración en un mortero. El porcentaje de pureza del producto de esta reacción es bastante alto, es 98%. Y en la síntesis clásica pues se utiliza un compuesto carbonílico más el cloruro de hidroxiloamina en medio básico acuoso. Con gel sílica y hidróxido de amonio, los aldehídos tienen un tiempo de respuesta entre 2 y 4 minutos y unos resultados de pureza entre 90 y 100%. Las cetonas menos reactivas tienen un tiempo de respuesta de 6 a 8 minutos y unos resultados de pureza de 75 a 90%. Algo bastante importante de este método es que tiene una elevada quimioselectividad al tratar una mezcla equimolar de cetona y aldehído. Solo se obtiene la oxima del aldehído y no el de la cetona. Bien, continuemos. Aquí se habla más sobre las reacciones sólido-sólido sobre un soporte poroso, utilizando EnviroCat EPZG, que es un nuevo catalizador para la conversión de aldoximas en nitrilos, con calentamiento y bastante tiempo, 16 horas de reacción más, básicamente. En la síntesis clásica se utilizan reactivos muy diversos como dióxido de selenio y cloroformo, tetrayoduro de difosforo, anhídrido, trifluoruro acético y piridina, etc. Y los problemas es que para este tipo de reacción los equipos son bastante caros, son poco asequibles, es difícil el aislamiento del producto, la preparación del reactivo es complicada y precisa elevadas temperaturas. Utiliza reactivos bastante peligrosos, etc. La ventaja es que al utilizar el EnviroCat EPZG, este catalizador tiene unas utilidades bastante diversas, como que facilita las alquilaciones y las desactilaciones de Friedel-Crafts, las sulfonaciones, reacciones de oxidación, acetilaciones de aldehídos y cetonas, etc. Son catalizadores, es un catalizador sólido, no en polvo, no es sólido o en polvo, no es tóxico y se puede filtrar una vez que termina el proceso para utilizarse varias veces. Bien, en esta parte empezamos a hablar más específicamente sobre la reacción de líquido-líquido sobre un soporte poroso, y me parece importante aquí pues la síntesis de hidrazonas y semicarbazonas de aldehídos o cetonas sin disolvente en condiciones suaves. El ejemplo pues, que presento aquí, lo más importante pues sería el tiempo de reacción, que es entre 1 y 10 minutos, que el soporte poroso es pues, como se mencionaba en otros tipos de reacción, la gel sílica, y se utiliza NaOH como para controlar el medio.
En la síntesis clásica de reacción del compuesto carbonílico con hidracina y semicarbazida se da en presencia de un catalizador ácido o básico. Son reacciones homogéneas. Las principales ventajas del uso de reactivos soportados en superficies inorgánicas sólidas, como son los catalizadores heterogéneos, sobre por los procesos homogéneos, están en que hay mejor selectividad, hay muy pequeños tiempos de reacción, hay ausencia de productos secundarios y es una elaboración bastante sencilla. Bien, aquí hablamos, en esta parte pongo un ejemplo acerca de las reacciones sin disolvente, sólido-líquido, para la preparación de alquilaril éteres con carbonato de dimetilo y fenoles vía síntesis limpia. El carbonato de dimetilo a 160 grados sin disolvente a presión atmosférica y con carbonato de potasio actúan como catalizador, lo que nos da en respuesta un 94% de obtención de pureza, mayor economía atómica, alta selectividad, buena velocidad de conversión, y como subproductos nos da el dióxido de carbono y el metanol, que se pueden destilar y se pueden volver a utilizar. En esta parte pues me pareció interesante poner el sistema que se utiliza para la reacción que les expliqué anteriormente. Pues es básicamente el esquema que vemos aquí. Muestra que en el condensador se destila el metanol y el DMC en exceso. En el reactor es donde se encuentra el catalizador, que es el carbonato de potasio. Y bien, muestra básicamente todos los parámetros que les comentaba anteriormente de esta reacción. Bien, para concluir todo el tema y dejando atrás los ejemplos, las mayores ventajas y características de las reacciones sin disolventes es que se elimina el uso de disolventes contaminantes, se puede eliminar el uso de disolventes contaminantes. Se puede aplicar un gran número de procesos, como les mencioné anteriormente. Se disminuyen los costos debido a la simplificación del trabajo experimental. Las reacciones son mucho más rápidas y con un muy alto rendimiento. Permite la realización de reacciones en paralelo. Su eficacia se aumenta asociada a otras técnicas como el UV o los ultrasonidos. Y la orientación espacial o empaquetamiento específico de los reactivos en estado cristalino puede permitir o bien preparar productos distintos obtenidos en disolución o lograr una elevada estereoselectividad en los productos. Eso fue todo.